Querido Hernando Obri, ¿estás del otro lado? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien, amigazo, muy bien, muy bien. Me imagino que con mucho calor, sospecho, porque he leído noticias en estos días donde la temperatura por Europa era calcinante, ¿no? ¿Cómo viene eso? Bueno, acá se siente mucho el calor, pero hace 25 grados solamente. Está bien. Estoy en tus tierras, estoy en Galicia. Qué lindo, por Dios, ¿dónde estás? Aquí, atrás mío, el río Miño. El Miño. Me hace Eh, acordar a mi viejo. Si llora, usted siga, ¿eh? Si llora, usted siga. El río sí, Miño, qué maravilla. estoy haciendo el Camino de Santiago, así que, bueno, todo Hermoso. esto es parte de- de la experiencia que implica eh, esta, esta senda de peregrinaje Ujú. y que se ha tornado un atractivo turístico Sí, al sí. punto que por momentos parece que hay más gente que la Gran Vía en hora pico, Mirá ¿no? vos. Vos sabés que Eh, Qué lindo tengo... paisaje, ¿eh? Es hermoso, sí, sí. Lindo Galicia paisaje. es Parece una hermoso. foto, ¿no? Exactamente, Parece es un verdad. fondo de una foto más Es que... verdad. Ahí se corre y eh, aparece la biblioteca de Dobri, ¿viste? No, sí, no, no. Está no, no, hermoso no, bárbaro. no, lugar. no, 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 porque ni las no, nubes se mueven. no sé cómo Hermoso. hacer para que se mueva esto, pero Sinceramente, Hermoso lugar. hermoso lugar. Bueno, Galicia tiene mucho verde porque, bueno, llueve bastante. Puede salir un sol maravilloso, llueve un ratito y después sigue el sol y eso hace que los verdes sean bien diferentes y bien lindos. La Galicia verde es muy, muy linda. Tengo amigos que han hecho el Camino de Santiago y, bueno, es una deuda que tengo conmigo mismo. Tiene que ver con una cuestión no solo espiritual, sino también, Hernán, con lo que realmente dicen aquellos amigos que lo han hecho, que el camino es especial y que lo que se vive en el camino de manera espiritual y lo que pasa por el corazón, que tendrá que ver con la caminata y demás, es único. Vos me dirás si sentís algo así, ¿no? esta primera parte, porque hicimos recién el primer día de caminata, Ujú, comenzamos en Sarria, ¿sí? ujú. Ahora estamos en Puerto Marín, Puerto y Marín, mira fueron vos, 23 kilómetros de caminata, pero la realidad es que la experiencia es única. mira O sea, vos. te vas encontrando con gente, vas conversando con gente en el camino, gente de De todo el todos mundo, lados, ¿no? porque Claro, vienen de todos lados. Nosotros estamos haciendo el camino el francés, francés. que lo que suelen aconsejar es que sea el punto inicial de, de la experiencia de vivir Claro. el camino de Santiago. ¿No? Hay muchísimos caminos de Hay Santiago. varios, sí, es verdad, hay muchos que son 900 kilómetros, otros son un poco menos, otros, mucha gente lo hace de 300 kilómetros por año y hace un camino cada 3 años. Bueno, hay muchas formas de encararlo. El tema, que la caminata espiritualmente, es una caricia para el corazón, ¿no? Lo que ocurre, sí. Bueno, acá tengo muchísimas imágenes para compartir con ustedes Me sobre imagino. esta experiencia de estos 2 días, ¿no? Pero el camino depende, o sea, el camino francés, por ejemplo, que vamos a hacer nosotros, es de 115 kilómetros. Claro, Pero el camino francés realmente arranca en Francia, claro, no en claro, claro, Sarria. claro. Con lo cual, si uno quisiera hacerlo entero, puede ser centenares de kilómetros, Exacto. lo que a uno le exigen, ¿sí? Para darle la Compostela, Sí. ¿sí? Es que tiene que hacer más de 100 kilómetros en caminando o a caballo, Ujú. o 200 kilómetros si uno los hace en bicicleta. Claro, mira. No, no tenía la modalidad de la bici, no sabía eso. Sí, bueno, Yo o pensé que sea era igual que a España caballo. la bicicleta es algo Sí, muy sí, sí, sí. tradicional, Sí, pero pensé que era pero lo aparte, mismo que andar a caballo. No sabía que eran 200 para andar en bici. Me parece lógico. Me parece bueno, lógico. pasa que el esfuerzo es un Claro, poco menos claro. si uno hace el mismo trayecto, ¿no? Entonces les agregan un poco más de distancias para poder, para poder completar esta Compostela, que cuando uno llega, luego de haber terminado todas las etapas a Ujú. Santiago, ¿sí? Le entregan un diploma Así de cerca de peregrino de la de que ha catedral. completado, ¿sí? Yo hice 2 cuadras del Camino de Santiago. Hice más o menos 200 metros porque venía un montón de peregrinos y respetuosamente me sumé detrás de ellos y caminé y en un momento me querían, ¿y usted dónde viene? No, no, no me den nada, yo estoy acá, salí acá Acá a la después de vuelta. desayunar, sí, sí, sí. Pero es muy emotivo ver, entender y sentir, o tratar de entender y de sentir lo que siente el caminante. Yo tengo un Totalmente. gran Bueno, amigo que es cura, acá que lo hizo y dice que él la va a hacer cuando pueda. Él lo haría todos los años porque lo que siente es maravilloso.
Bueno, acá en mi mano tengo lo que es el pasaporte Exacto. del caminante, donde en cada una de las páginas te van sellando, Sí, sí. acreditando de que estuviste cumpliendo cada una de las etapas. Ujú. Esta credencial uno luego la entrega en Santiago de Sí, Compostela. sí, sí. Pero como te decía, este camino francés que hicimos nosotros, eh, también está el camino portugués, Ujú, es el que viene obviamente del sur, del sureste, del suroeste, del lado de Portugal. ujú. Está el camino inglés, que comienza en la zona cantábrica, Más al porque norte, claro. obviamente desembarcaban de Inglaterra y Claro. comenzaban el camino. Está el camino primitivo. ¿Por qué? Porque el primer camino de Santiago realmente nació en Oviedo, En Oviedo, exactamente. De ¿sí? Asturias, sí, sí. Cuando el rey Alfonso segundo en el siglo X decide ir desde Oviedo hasta Santiago de Compostela para chequear que realmente y confirmar ahí que los restos que estaban depositados Ujú. fueran los del apóstol Santiago. Así es. Entonces, él confirma eso y con ese viaje que él hace hacia Santiago de Compostela, se convierte en el primer peregrinaje y por eso Oviedo, ¿sí? Es el conocida como el inicio del Es el camino. primitivo, ¿Sí? exactamente. Por eso se Exactamente. conoce como el camino primitivo. Pero la realidad es que es muy interesante porque el camino está marcado constantemente por las conchas de Vieira, ¿no? Sí, 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 o las flechitas amarillas, ¿no? La flechita, o sea, hay diferentes cosas, pero el símbolo, si uno Sí, sí, no la quiere vieira. saber, el símbolo son las conchas de Vieira Ujú. mismo. Muchísima gente la lleva colgando Sí, sí, para claro. identificar a los peregrinos. Ujú. Y uno va las flechas, pero va siguiendo siempre las flechas muy, 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 Para que la gente muy, entienda, es muy el señalizado. logo de la petrolera holandesa, si quisiéramos que la gente se lo figure, ¿no? Exacto, Sí, sí. exactamente. Pero no te podés perder, o sea, ni siquiera necesitas usar el Google Maps. Mirá, Está tan bien señalizado todo mirá, que ahí las para estamos ir de un viendo, sí, pueblo al sí. otro es imposible perderse. Pero, por ejemplo, yo cerca de Madrid, en la sierra en Madrid, también están estas señalizaciones. Ah, mirá, Porque por ahí también pasa el camino. Porque la realidad es que el camino de Santiago pasa por todos lados. Porque si vos estabas en un pueblo cualquiera y querías ir a Santiago, claro, estabas haciendo un exacto. camino hacia Hacia Santiago Santiago, que sí, luego sí, sí. confluiría con los troncales, con el francés, con el Claro, portugués y claro. seguirías con todo. Pero la realidad es que el camino de Santiago es desde cualquier lado Sí, sí, y sí, vas a sí. encontrar en toda España simbolizada símbolos del camino en todos lados. Es verdad. Eh, pero bueno, el francés, arranca en Sarria, normalmente se hace en 6 etapas de entre 14 y 24 kilómetros por día. Ujú. ¿Sí? Como le dije, esta primera que hicimos hoy fue de 23, mañana tenemos una de 24,7 y luego empiezan a bajar un poquitito mientras uno se va acercando a Santiago de Compostela. Arranca en Sarria, sigue aquí a Puerto Marín, donde estamos nosotros aquí, y mañana salimos ya para Palas del Rey. Hernán, ¿y digamos, cómo lo vivís? Porque, a ver, 24 kilómetros es un número importante. Aquí quienes marchan o peregrinan a Luján hacen 70 en una noche, para mí es una locura. Es muchísimo y así llega mucha gente destruida, digo, más allá de lo que implique la cuestión espiritual y demás. Pero ¿cómo un tipo que tal vez, no sé tu realidad, pero yo no soy un tipo caminante, yo vengo caminando a la radio que son 3 kilómetros y a veces vuelvo y no mucho más, pero 24 en el día, ¿qué te genera? ¿Se te hace complicado? ¿Cómo estás viviendo esta primera experiencia en ese sentido? El final se hizo complicado, Mira, porque el problema que tenés es que como no vas, y cuando vas con el Google Maps sabes cómo va todo, mm, pero cuando vas andando en el camino y no ves el punto final, claro. no tenés idea cuánto te falta. Si Si bien el en dos reloj va cuadras o marcando, 20 kilómetros, lleva, exacto. lleva 20 kilómetros, 21 kilómetros, nunca sabes si terminó midiendo bien, si terminó midiendo Exacto. mal. Y el final era, bueno, vamos, Por Dios. llegamos. Claro. Por favor, quiero llegar, quiero estar. O sea, si bien yo entreno todo el año y todo, una cosa es entrenar y hacer deporte, y Ujú. otra cosa es caminar 24 kilómetros seguidos. Claro, Porque no es claro. que caminaste 5, te sentaste, almorzaste, comiste algo No, 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 acá, te tal cual, sentaste a tal tomar cual. una bebida, después volvés. O sea, son de caminata Sin parar, constante exacto. y es muy fuerte, pero también es el desafío que te va Ujú, impulsando y todo. ujú. No sé cómo será la continuidad, ¿no? Porque la primera noche, el primer día uno tiene toda la fuerza, pero después vas acumulando desgaste. ¿Sí? Bueno, lo que me Cada han una de las seis dicho, capaz que etapas. te sirve esto como aliciente, lo que me han dicho la gente amiga que lo ha hecho,
es que a medida que pasa el tiempo, bueno, no solo que los músculos entienden y comprenden que a la mañana tenés que salir y caminar, sino que también hay una cosa espiritual, hay una cosa de compañía en silencio del caminante que ayuda mucho y que los últimos días tal vez llegás mucho más descansado que los primeros. Así que bueno, ojalá te suceda eso. Sí, totalmente. Y te digo, el clima de la gente que lo va haciendo es muy fuerte, ¿sí? Se contagia entre unos y otros, Se da cada algo uno mágico, que ¿no? te pasa te saluda, te dice Mira, que buen camino, que tengas buen sí, sí, camino, sí, sí. o sea, todos están alentando a los otros porque saben que es un esfuerzo. Hay gente de todas las edades, hay familias con chicos haciéndolo, hay gente más grande, o sea, cada uno lo hace a su ritmo, Claro. incluso este es el que señalamos nosotros para hacer, pero esta misma etapa de 24 podrías haber parado en un albergue en el Ujú, medio del camino y hacer 12 y 12. O claro. sea, no hay algo que tengas que tener como una meta, uno lo puede ir haciendo de a poquito, lo puede Ujú, hacer en muchas partes, en menos partes, o si uno pudiera caminar más y querés hacer 40 kilómetros en un día, podés hacerlo. también, claro, claro. Pero la realidad es que está muy marcado las etapas porque ya saben cómo es la capacidad que puede llegar a tener una persona para llegar bien y poder continuarlo, porque la idea es esa. Desde el primer momento te marca 115 kilómetros a Santiago Claro. y el cuenta kilómetro, ¿no? Cada uno de los hitos que uno se va encontrando con las señalizaciones te dice 95 kilómetros a Claro, Santiago, no claro, te dice faltan 15 para la próxima ciudad. exacto. Sí, entonces, y uno lo que tiene es que de repente vas andando por caminos rurales, por caminos de senderos en el medio del bosque que son hermosísimos. Bueno, eso Sí, es porque algo que como te quería decías, comentar también. Me imagino que estarás disfrutando unos tremendos paisajes a tus pies y a lo que da tu vista, y bien distintos y bien lindos, ¿no? Con ese verde que hablábamos recién, ¿no? totalmente, estamos aquí en medio de las montañas, pasas Ujú, por bosquecitos, con unos pequeños arroyos que van cruzando el camino, o sea, tenés un contacto con la naturaleza y con unos claro, paisajes hermosísimos que contrastan con lo que es lo seco de Madrid, ¿no? claro. Y lo seco del centro sur del país con este verde Sí, eh, sí, sí, sí. que está en puro esplendor ahora en el verano y que nada, hace que el camino se haga mucho más llevadero, Seguro, seguro. porque vas mirando los paisajes, vas admirando todo lo que es la naturaleza que te rodea y te dan ganas de seguir, de ir y seguir y buscar más y ver más. Hay mucho, uno va atravesando muchas granjas, porque es una zona muy Ujú, agrícola de Galicia, agrícola y ganadera. sí, sí. Entonces de repente nos cruzábamos vacas andando por el camino que las iban llevando a sus corrales, o ovejas por ahí, o sea, pasando campos de maíz y viñedos también, o sea, es muy lindo, muy linda la experiencia, más allá del que lo quiera hacer como una parte espiritual, ¿no? Claro, Porque el que lo vive como una parte espiritual, hemos visto religiosos caminando con grupos y mira. haciéndolo en su faz más espiritual. Sí, sí, ¿Sí? sí, En la sí. que yo te estoy contando es más turística, Te entiendo. más de un desafío personal que de religiosa, Ujú, pero hay gente que también lo vive con mucha fe y eso hace que se mezcle, ¿no? Un poco es todos lindo eso, exacto, sí, sí, sí. los intereses distintos que tiene cada uno a la hora de encarar este desafío. Exacto, exacto. Estamos viendo también imágenes muy, muy lindas de montones de iglesias y capillitas maravillosas de muchísimos años atrás, hechas en esa piedra tan característica de Galicia que, bueno, me trae muchos recuerdos ahí del pueblo de mi viejo y demás. Mi viejo era de Rivadavia, cerca de Orense, no estás pasando por ahí ¿Sí? todavía, pero bueno, nada, es muy, muy, muy lindo. Galicia, bueno, a mí me emociona particularmente, así que te agradezco mucho por este rato. La verdad que es algo muy, muy lindo, más allá de lo que representa lo turístico e inclusive lo espiritual, ¿no? Del Camino de Santiago. Es una región muy, muy, muy linda ahí con los cruceros y, como vos decís, la Concha de Vieiras y, bueno, es muy, muy lindo, es muy lindo. La verdad que... Sí, bueno, tiene todo eso que decía junto. Exacto. El que lo vive como una cuestión emocional, Ujú, porque o tiene familia o la región le implica algo especial, el que lo ujú. hace por turismo, el que lo Sí, hace sí, por una cuestión de fe. O sea, tiene todas esas mezclas sumadas a la exacto. mezcla que le da ese marco tan especial que le da
el paisaje, ¿no? Exacto. Y estos pueblitos con estas iglesias pequeñitas, muchísimas que tienen siglos y siglos Sí, 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 sí. de existencia y de historia. ¿Sí? Tal Por cual. ejemplo, este pueblo de Puerto Marín fue inundado el original y se levantó Mirá. porque hicieron un embalse cerca de aquí en el río Miño, entonces quedó inundado el viejo pueblo de Puerto Marín. Sí, sí. En el caso de Sarria no. Entonces uno puede ir conociendo y visitando, y son pueblitos Sí, hermosísimos, y a medida que muy te pequeñitos. acerques, claro, a medida que te acerques a Santiago vas a empezar también a reconocer cosas romanas, ¿no? Que tienen que ver con Totalmente. la historia, es realmente muy lindo y una historia muy, muy, muy rica. Bueno, el puente romano es símbolo, ¿no? Pero digo, hay muchas cosas que, bueno, tienen que ver con toda una cultura grecorromana que, bueno, inunda Galicia claramente. Es muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, pensá, Puerto Marín, el pueblo que estamos, tiene 1.200 habitantes. Claro, no te O puedo sea, creer, 1200 es extraordinario, sí, es sí, un sí. pueblito, es real, Es pero el increíble. pueblito debe tener el mayor índice de alojamiento Ah, del mira, mundo mira, en serio, mira. per cápita, porque acá todos pasan por el camino y todos paran y Claro, duermen. claro, claro, lo Entonces, utilizan ahí cada para casa dormir. que encontrás dice albergue, hotel, Claro, posada, claro, esto, o claro, sea, claro. y además tiene todo un centrito muy lindo, que lo vemos ahí en las imágenes, y tiene todos restaurancitos. O Qué sea, lindo. vos decís, ¿cuántos restaurantes puede tener el pueblo? 1.200 habitantes, uno. 4, como No, mucho. acá hay 10, 12 Qué restaurantes. bárbaro. ¿Por qué? Porque el peregrino llega, Exacto, normalmente la gente suele, y más en esta época de verano, suele salir a las 7 de la mañana, claro, porque es más fresco, hoy hacía 12 grados claro. durante la mayor parte del camino. Entonces llegás con un clima bueno, porque si partís a esta hora, ¿sí? O partís al mediodía, llegás a las 5 de la tarde con un calor insoportable y se te hace doblemente pesado Exacto, que salir temprano. el mismo trayecto. Exactamente, Entonces, claro, la gente llega al mediodía. ¿A dónde llega al exactamente. mediodía? Acá. Después de Exacto. caminar 23 kilómetros, lo único que querés es sacarte los zapatos y sentarte a comer. Exactamente. Ahí te invito a que brindes con un buen pulpo de feira y algún vinito ahí del Ribeiro cuando estés más en una ciudad cercana, en mi nombre y por qué no en el de mi viejo también, que tanto hemos disfrutado un vinito del Ribeiro fresquito ahí y un pulpo de feira que son una maravilla. Yo desayunaría pulpo, merendaría pulpo, cenaría pulpo, almorzaría un poquito de pulpo y antes de dormir un poquitito de pulpo. A la gallega, por supuesto, me vuelve loco. Pero bueno, ahí estamos. Sobra eso, ¿eh? Así que, palabra tomada, haré el brindis por ustedes, Gracias, amigo. y ya la próxima semana les contaré cómo terminó esta experiencia que acaba de empezar Dale, y cómo concluyó en Santiago de Compostela luego de genial. todas Va a estas ser un etapas que placer y vivimos. estamos esperando el próximo miércoles para que nos cuente no solo la cuestión turística, sino también qué te ocurre en ese trayecto, que hay cosas que pueden hasta modificar un poco el corazón y eso no está mal. Eso no está mal. Querido amigo, como siempre, un placer, una hermosa caminata juntos. ¿La seguimos el miércoles? Un abrazo grande y el próximo miércoles nos vemos. Abrazo, mi amigo, abrazo grande. Era el querido Hernando Auri, desde un lugar que por lo menos a mí me emociona y me lleva. Para mí era una foto lo que tenía en el fondo. ¿Eh? Sí, sí, seguramente. Las nubes no se movían. Las nubes no se movían. Seguramente. Bueno, cerramos esto. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Cerramos esto y continuamos en la trinchera. Dale.